7 de la mañana, 40 minutos. Bueno, vamos a hablar de un tema que siempre es, digamos, complejo en su abordaje porque, bueno, implica muchas cuestiones desde la mirada política y la misma economía, ¿no? Para hablar sobre todo de cómo estamos en este contexto en el país y en la provincia. Y para ello tenemos en línea al contador Alejandro N., presidente de la Confederación Económica de Misiones, para hablar de algunos temas justamente referidos a esto. Hola Alejandro, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Pero hoy felices por el Día de Posadas, una Sí, alegría. 152 aniversario. Sí, sí, sí. Así Ujú. que recordamos justamente la historia de Posadas, de su crecimiento económico a espalda del río y que eran otro contexto, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy la realidad nos lleva a pensar bueno, en principio decirle que hay una conformidad de parte de la Cámara respecto de las medidas anunciadas por Massa, ¿no? Que ven como escuchadas las demandas de las regiones económicas del país. Bueno, a ver, la mirada que tenemos es relativa porque alcanza solamente a 5 provincias. Y la verdad que, por ejemplo, si digo, a ver, peor es nada, Ajá. pero lo que anunció Massa es para determinadas actividades que podríamos decir no alcanzan a ninguna de acá de la zona de Ujú, Misiones. ujú, Siempre creo que la idea es apoyar y tratar de mejorar, sobre todo en las economías regionales, pero en su momento dijimos también, así cuando en su momento se determinó la posibilidad que los ojeros puedan vender el dólar a 200 pesos, tendría que haber habido un dólar maderero, un dólar tealero, un dólar yerbatero, un dólar tabacalero. Bueno, mm, ujú. no pasó y no pasó. Así que nosotros siempre, por supuesto, nuestra mirada es propositiva y tratando de que sea lo más federal y abarcativa posible. Es decir, Ujú, sabemos también que estamos viviendo en una economía, podríamos decir, muy chiquita, ajá, con pocos dólares, pero también tendrían que ayudar, por ejemplo, a que la gente exporte más. No mm, se puede seguir poniendo trabas o tantas retenciones o siempre casi, podríamos decir, palos en la rueda, porque desaniman al sector exportador. ujú, Y a ver, el sector exportador, en el caso de la madera, mm, cuando no venden al exterior, puede vender en la Argentina. ujú, Pero el sector tealero, por ejemplo, que ujú, el 95% de la producción sí o sí se exporta porque el consumo interno es bajo y nos queda otra que seguir exportando, pero bueno, siempre tenemos que seguir haciendo gestiones, hablando, reuniéndonos. El tema es que Massa, a ver, tiene hoy el sí fácil, mm, pero eso no significa que nos termine de convencer a todos porque, como te decía recién, faltan herramientas, o por lo menos que este tipo de dólar sea más federal, es decir, que permita a todos eh, salir un poco del hueco en donde están. Hoy hay que ver los balances de las empresas exportadoras. ujú, Y, por ejemplo, así como la helada afectó a determinados productos, básicamente la vid en Mendoza, acá también está haciendo estragos con el té. Ya el año pasado, la sequía hizo que la mayoría de las empresas tealeras no pudieran cumplir con los contratos justamente por una baja producción. ujú, Pero, a ver, lo que necesitamos, vuelvo a decirte, además hay algo. mm, A ver, lo que mueve el sector tealero o el sector yerbatero, digo todo lo que tiene que ver con exportación, ¿eh? No, ujú, no, ujú, no hablo, no digo nada del mercado interno. ujú, No es algo que uno pueda decir, uy, va a desequilibrar las finanzas del Banco Central. No, para nada. Entonces, y eso fue, por ejemplo, un reclamo que le hicimos a De Mendiguren cuando estuvo acá hace 20 días, ujú, ujú, que tienen que tener una mirada más federal porque no todo se termina con créditos baratos. A ver, para tomar un crédito hay que poder pagarlo, pero para poder pagar tenés que tener ingresos. Es decir, el círculo virtuoso se tiene que cerrar porque si no,
es como que en una mesa que falta una pata, Ujú, no va a ser equilibrio. ujú. Sí, aparte, Alejandro, cada día Sí, estamos hablando de un dólar nuevo, ya estamos confundidos, ¿no? Cada día y parece ya un... tenemos $18. que la verdad, no, ya no entiende más nada, ¿no? Es que lo que pasa es que el tema es así, y esto está claro. El sector que va y chilla saca un dólar. Si no, el dólar tecno es el dólar, bueno, ahora, como decían en su momento cuando salieron para la soja, Ujú, los viñateros decían, y bueno, que se genere un dólar Malbec. Claro, pero lo que pasa es que esos sectores, con una gran capacidad de lobby, que están instalados en Buenos Aires, hacen sentir enseguida su voz. mm, Pero, por ejemplo, el sector tealero, ¿dónde está? En mm, Misiones, porque lo que hay plantado en Corrientes es para consumo propio de la empresa que lo planta. ujú, Acá sí, por ejemplo, tenemos la cuenca tealera, mm, pero no es un sector que uno diga, no sé, tiene ligación directa con los medios nacionales, entonces hace saber y enseguida toman nota del problema. Y son muchas familias, porque a veces hablan de las empresas tealeras. No, mm, no, mm, tienen que tener en cuenta los que plantan, los que producen y los que elaboran. ujú, Entonces, hay que tener en cuenta también eso, ¿no es cierto? Y que además son muchas empresas familiares, todas pymes sin excepción. Entonces, lo que buscamos es que se tengan en cuenta o en consideración estas situaciones. Pero vuelvo a decirte, la capacidad de lobby mm. que tienen determinados sectores no los tenemos nosotros, lamentablemente, y bueno, por eso, por ejemplo, existe en Mendoza el Pro Mendoza, Mm, que lo que se ocupa es de hacer saber todos los problemas que tengan las diferentes producciones de la provincia de Mendoza. Una excelente iniciativa que hace que cuando tienen un problema, sea el sector que sea, enseguida lo hacen saber y toman nota a nivel nacional. Ahora, ¿en qué beneficia crear tantos dólares? ¿Es solamente un beneficio para estos sectores? ¿Sí? Porque de alguna Por manera supuesto. acceden Además, solamente todo temporal. Fíjate que esto. esto dura 40 días. Mm, Este, y además hay algo, a ver, en el caso de los sojeros, te permite, como digo yo a veces, sacar la cabeza del pozo, mm, pero es algo temporal y es algo que circunstancial. mm, Es decir, y también es una devaluación encubierta. mm, Termina siendo eso, porque si todo el mundo, o a todo el mundo le pagan con el dólar a 160 y a vos te pagan con el dólar a 210, imagínate, porque también hay un tema. A ver, para poder hacerte esos dólares, los tenés que tener, ¿me entendés? Es ujú, decir, eh, no, vos no podés decir, tengo pesos en mi cuenta, quiero dólares. No, tenés que justificar el origen y tiene que estar, podríamos decir, basados en exportaciones efectuadas. Entonces, es muy raro todo, es muy raro porque mm, se produce una sequía, te dan esta posibilidad, pero si no estás exportando, ¿cuántos son los dólares que podés llegar a canjear? Muy pocos. ujú. No mueven la aguja, no mueven la aguja. Ayer Martín Redrado decía que hay pocos dólares para pocos meses, ¿no? Eso es preocupante en lo que es la Sí, reserva. la verdad que me sorprendió las declaraciones de Redrado porque Sí. siempre es muy cuidadoso, es muy... Mm, Yo lo respeto, ¿eh? mm, Lo respeto porque además tiene atrás la Fundación Capital, mm, que tiene varios años en el mercado, siempre emitiendo muy buenos informes, mm, y que se haya salido de la línea en mm, donde siempre ha sido muy, podríamos decir, muy acotado en sus declaraciones, mm, y lo que pasa es que también no se puede tapar el sol con las manos. ujú, ujú, Pensemos que él fue funcionario en el primer gobierno de Kirchner, ujú, sí. y bueno, y siempre es un hombre candidato a ser Ujú, ministro. ujú, sí. Pero bueno, para que él lo diga, como dice el refrán, cuando el río suena, agua trae. Ujú. Ahora, vos decías al principio de que Massa tiene el sí fácil. En este contexto preelectoral, vos decís que las cosas por allí se busca
parches nomás para tratar de llegar, porque en el camino estamos hablando de los precios justos, que hay todo un problema también con las... Pero faltan 14 meses Totalmente, para pero la entrega del poder. claro. O sea, em, todos son medidas circunstanciales, parciales y sectoriales. Y Ujú, nosotros necesitaríamos, a ver, un plan económico global que agrupe a todos los sectores y a todo el país. Pero bueno, eh, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Massa, él buscó estar ahí y sin lugar a dudas no debe ser fácil porque es como el famoso refrán de la manta corta. mm, Te tapas los pies, te destapas la cabeza, te tapas la cabeza, te destapas los pies. ujú. Pero ¿Vos, bueno, ujú. ¿Crees que este tema de congelar los precios por 90 días va a funcionar para correr o atenuar la yo inflación? siempre fui enemigo de este tipo de controles. Mm, ¿Cómo haces para controlar mm, la diversidad? Porque además una cosa, mm, vos podés controlar los precios en Cava, en GBA. ¿Cómo haces para controlar los precios en el interior de Salta, el interior de Neuquén, el interior de Formosa? No tenés la capacidad de control. Y además hay una cosa, si el producto te lo venden a 100, ¿vos pensás que lo podés vender a 90? Y mm, no, ujú, es, podríamos decir, vos le cargás el margen que te corresponde a la etapa en la cual estás comercializando. ujú, Entonces, es muy difícil, pero además hay una cosa, todas estas paritarias que se están cerrando de 3 dígitos, ¿vos qué pensás? ¿Que no van a precios? Escuchame, esto va de cajón mm. a precios, entonces no hay muchos secretos. Eh, es una cosa que lo que pasa es que, a ver, acá tendría que haber habido, a mi modo de ver, un gran acuerdo con el sindicalismo, las empresas y el gobierno. Mm, Pero si el sindicalismo dice, si no me das el 110%, paro el país. mm, Y bueno, entonces, viste, entendemos que a todos nos afecta esta situación, pero ¿esto qué hace? Y te corren el arco todos los días. ¿Qué vas sí, a fijar precios? mm. Si no sabes que pasado mañana cuando te cambien la jugada, a cuánto vas a tener que terminar pagando los sueldos y salarios a fin de mes. Sí, lo que Esto es está un tema. pasando con los sectores, sí, de hecho esto, lo que se hablaba en su momento de la inseguridad jurídica, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay sectores que están, hoy el tema del gas, por ejemplo, no pueden hacer frente a una realidad que les sobrepasa. Y sí, por eso te digo, entonces, viste, es muy difícil y, a ver, es un país grande, Mm, eh, hay que atender a todos y se vuelve compleja la situación. mm, Imagínate que a veces es difícil atender a todos los sectores dentro de una provincia que como es Misiones. Imagínate lo que es cuando tenés que atender a todo un país. ujú, No es fácil, ujú. pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. A nivel local, la economía regional que no se exporta, que vos decías, más allá del té y la yerba, por ejemplo, el sector la mandioca y otros productos están también de manera crítica. Se siente un poco en la falta de harina de maíz, nos decían, para algunos productos. El gobierno con los programas que tiene acompaña, alcanza, es lo que puede A hacer. ver, yo creo que el gobierno hace todo lo que puede por ayudar sobre todo a los productores, que son en definitiva quienes, podríamos decir, son los que venden la materia prima. Y está bien que se haga así. Es decir, hay que decir, te comento algo. Mm, ¿Vos pensás que en Francia no se subsidia al productor? Se subsidia y en una forma extraordinaria. mm, Lo que pasa que no se lo dice o se lo tapa. mm, Y entonces está bien que se ayude y que se colabore con el productor, que podríamos decir muchas veces podríamos decir, uno ajusta hacia abajo. mm, Me mm, parece bien y ojalá, es decir, lo que pasa es que también, a ver, son muchos sectores, todos necesitan para ayer, mm. pero entiendo que el gobierno está siempre tratando de dar una mano al que necesita y en ese sentido, nosotros por lo menos, desde la Confederación Económica, vemos con buenos ojos. Siempre que la ayuda sea pareja e igualitaria, ningún problema. Lo que no nos gusta a veces
es cuando la ayuda es parcial. Ujú. Pero nosotros, eh, eh, a ver, vuelvo a decirte, entendemos que el Estado tiene ese rol y debe llevarlo adelante. Es decir, preferimos eso a, por ejemplo, que se pague por no trabajar. Ujú. Al contrario, nosotros somos impulsores del trabajo registrado y de creación de riqueza, que generalmente se derrama dentro de la provincia. Es así. Bueno, Alejandro, siempre es un gusto poder conversar con vos y con la claridad de siempre, así que te agradecemos tu tiempo y compartir estas opiniones con nosotros aquí en la radio. Bueno, al contrario, siempre es un gusto hablar con tu Pambaé. Y bueno, y un saludo para toda la gente que trabaja ahí, ¿eh? Much- Y para los oyentes, por supuesto. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, adiós. Estás en Nuestras Mañanas hasta las 10. En Tupambay. Bueno, como decíamos, sonó un tema complejo de abordaje como es la economía en un país tan fluctuante en cuanto a las decisiones. Hablamos allí con Alejandro Aene, quien es presidente de la Confederación Económica de Misiones. Dijo tantas cosas, pero destaco alguna no, de que le han pedido de Mendiguren que vea un poquito las medidas más federal. Misiones tiene la falta por allí de capacidad de lobby, como tiene otras grandes empresas, para unos productos emblemáticos, pero también hace falta un plan más global que incluya a todos. Y por supuesto que es muy difícil para él poder controlar los precios cuidados o los precios referenciales que se van a implementar en el país, sobre todo en el interior de nuestro país.